Muy buenas tardes. Gracias a las personas que se han unido a este reto y gracias a las personas que lo van a escuchar posteriormente. Gracias a ti por permitirte recorrer este viaje a mi lado, este viaje de 15 días del reto del viaje del diseño humano, un viaje de conexión a tu esencia, de conexión a la persona que realmente eres, un viaje que te conecta con la diferencia que te permite ser quien eres desde tu esencia y tu unicidad. Pues bueno, ya comienzo esta masterclass y gracias nuevamente a esas personas. Voy a dar inicio entonces a la clase, a este viaje del diseño humano. Y cuando hablamos de este viaje, este final, esta masterclass de alineación a quien eres, voy a mostrarte este recorrido que vamos a hacer en conjunto. Vamos a comenzar con el contenido de tu búsqueda interior para buscar posteriormente elevar la vibración según la escala de Hawkins. Vamos a terminar de ver esto de las puertas y canales, que era lo que teníamos pendiente para finalizar este recorrido del viaje. Vamos a recuperar el equilibrio a través de esa sincronización con nuestro GPS para culminar presentándote lo que es la alineación radiante, que es lo que te quiero presentar como el proyecto de cierre y de conexión contigo en algo más profundo a lo que realmente hemos visto. Vamos a comenzar con quién soy. Anteriormente, si viste los videos, pues me presenté y te expliqué un poquito cómo llegué hasta aquí. Después de haber visto todos los primeros pasos de lo que representa el diseño humano, te voy a decir que yo, Yolanda Sánchez, soy una generadora de autoridad sacral con perfil 4-6. Y algo que no hemos visto es la cruz de encarnación. En esta cruz de encarnación yo en este plano vengo a guiar a las personas a ese camino de orientarlas en el proceso del cambio para alcanzar todas sus ambiciones. Las guío desde mi esencia penetradora y desde mi conciencia intuitiva con pasos que las mitiguen esos miedos en lo que representa a lo que se espera para el mañana. Esa es mi cruz de encarnación y es por ello que yo trabajo tanto todo lo relacionado con temas de cambio y por supuesto esos pasos que te lleven al camino que deseas alcanzar. Esta es mi visión y mi misión, pero te la quiero explicar con mis propias palabras. Comencé este camino evolutivo con la intención de que solamente amando lo que realmente somos podemos elevar nuestra conciencia y generar cambios entonces que se traduzcan en las generaciones futuras. Solamente si conocemos y nos amamos desde nuestra esencia, desde lo que verdaderamente somos, es que podemos elevar esa frecuencia planetaria, es que podemos realmente a través de nuestra singularidad otorgar todos nuestros dones y nuestros talentos para maximizar el bien común. De ahí que es la idea de comenzar este camino. En este momento he escogido la herramienta del diseño humano porque es la herramienta que a mí más me ha resultado y que me ha alineado a lo que verdaderamente soy, a dar esos pasos hacia la gestión del cambio y hacia elevar la conciencia. Luego te voy a seguir contando un poquito más de esto, porque es a través de esa búsqueda interior que obtenemos respuestas y obtenemos cambios en la vida. Nos genera una especie de inestabilidad que nos hace sentir que donde nos encontramos ya no nos es suficiente, ya necesitamos algo más y ese algo más es lo que te lleva a la búsqueda de nuevas visiones, nuevos objetivos, nuevos aprendizajes. Y esa búsqueda puede llevarte de diferentes caminos o por diferentes caminos, pero básicamente aquí te coloqué 8 que yo considero que son como los que más buscamos constantemente. Puede ser que te conectes con otro y es válido también.
Pero el caso es que muchos deseamos tener un sentido, un propósito, y más si eres generador y generador manifestante. Sabemos que los generadores en sí, sea de la división que sea, están en una búsqueda constante de saber para qué están aquí, para qué son buenos, para qué vinieron a este plano, cómo pueden maximizar y potenciar todas sus habilidades y poner en práctica toda esa maestría que tienen los generadores y los generadores manifestantes por el bien propio y el bien de la comunidad. Esa es una búsqueda que constantemente tenemos porque no tenemos a ciencia cierta seguridad si estamos cumpliendo nuestro plan o no. Por otro lado, también puede ser que las decisiones que tomamos no tengamos seguridad en realmente si eso que estoy tomando la decisión es la correcta. Y muchas veces nos hace sentir con mucha culpa si decidimos algo que no nos salió bien o si nos sobrecargamos a la hora de tomar esas decisiones que nos llevan a generar peso arriba de nosotros en cuanto a responsabilidad se refiere y empezamos a culparnos el por qué tuvimos que tomar esa decisión o que no era el momento o que perdí dinero o perdí una relación, una cantidad de cosas que hacen entonces que nos cuestionemos si esas decisiones son correctas o no. También puede ser que te sientas en desequilibrio y que busques dentro de ti lograr ese equilibrio emocional, profesional, relacional, que hace que te sientas en el día a día que te falta algo, como con un vacío interior. Por otro lado, también puede ser que te sientas en una búsqueda de tener una mejor relación contigo y con otra persona de tu entorno, ya sea pareja, familia, hijos, a nivel profesional, a nivel de amigos. Puede ser que estés atravesando una etapa en la cual para ti sea interesante o sea importante conectar contigo para poder mejorar y cambiar las relaciones. Otro que podemos estar teniendo, dependiendo cuál sea tu caso, sea el salir de patrones de conducta repetitivas e inclusive lo voy a unir con en el siguiente punto, perdón, que es salir de reacciones reactivas. Porque estos patrones y estas reacciones que se repiten a lo largo del tiempo pueden hacerte sentir como que estás en un bucle sin salida y que te pueden mantener en situaciones que no quieres estar o donde no quieres estar, con personas que sientes que no son las adecuadas o en trabajos donde sientes que no son los adecuados y que de manera reactiva accedes a la parte instintiva que tienes y puedes actuar a veces de manera descontrolada que te lleven a necesitar esa búsqueda y ese equilibrio interno para ti. O también puede ser que te sientas agotada o agotada enérgicamente. Es decir, que sientas que el día a día es muy pesado, que te acuestas súper cansada o cansado, o que lo que estás haciendo no te llena de energía, te puedes sentir como frustrada o frustrado, no sientes emoción por lo que estás haciendo y eso te hace mantenerte en un estado emocional que te desgasta energéticamente porque no estás alineada con tu verdadera esencia o alineado a tu verdadera esencia. Sientes que estás nadando y no pasas de la orilla, como que estás allí, la ola te mantiene en ese bucle que se puede unir con las reacciones reactivas y se puede unir con las conductas repetitivas y terminan agotándote porque sientes que no hay salida a esa situación que tienes y que puedes traducirse paralelamente todo esto que he venido hablando a una baja autoestima. Entonces queremos muchas veces conectarnos con una autoestima mayor, sentir que tenemos una buena autoestima, porque la autoestima se sustenta en varias bases, como nuestros logros y metas personales, como el autoconocimiento que tenemos de nosotros mismos, la autovaloración, las competencias que determinamos en nosotros y que reconocemos en nosotros, en esas fortalezas, en esos dones y talentos, y las capacidades que yo tengo para llevar a cabo alguna determinada acción. Entonces,
autoestima como tal se fundamenta en muchos pilares y si alguno de ellos no está bien equilibrado, entramos en algunas de estas situaciones que nos sacan de nuestro equilibrio energético. Y es que cuando hablamos de energía o de equilibrio, tenemos que pensar en aquel encuentro en donde te conversé respecto a lo que es la energía y cómo nuestro cuerpo emite una señal a nuestro entorno. Eso lo he conversado en varios videos que colgué en YouTube, que te pasé el enlace en las clases que hemos venido trabajando en este reto del viaje del diseño humano, en el cual te voy mencionando cómo nuestro campo electromagnético, que es esa aura, tiene información que emitimos y el otro o la otra persona recibe y aunque no lo estemos viendo, nos estamos comunicando, estamos intercambiando información a través de esa frecuencia que va a hacer que se emita una señal. Y como ves abajo, es como una onda que va a tener una longitud y una altura y que dependiendo de cómo sea esa longitud y esa altura, vamos a tener una mayor o menor energía que la otra persona va a percibir en nosotros. Así no hablemos de acuerdo a cómo nos comportemos, a cómo nos vistamos, a cómo interactuemos individualmente o con el otro, la otra persona lo va a percibir. Nos estamos entonces sintonizando como la radio en algún momento, aquellas personas que vivieron la radio, el mover esa perilla que te conecta con esa señal y cuando te conectas de la manera idónea, sintonizas totalmente y puedes escuchar con claridad. Pero cuando no es así, esa señal está distorsionada, no percibes la información o sencillamente no te conectas con esa señal y con esa frecuencia y esa energía. Por lo tanto, de acuerdo a cómo estemos emitiendo esa frecuencia, es que nos vamos a estar conectando con un otro. De ahí la importancia que trabajemos en nuestra energía, en nuestra alineación y en cómo elevar esa frecuencia para que ese campo electromagnético que está ahí en esa imagen se mueva de manera alineada, sin interrupción, sin rompimientos de ese campo electromagnético, porque en la medida que irrumpimos y enredamos, como dice esos cables, se empieza a generar interferencia, empezamos a comportarnos y a tener resistencias que hace que nuestra vibración, nuestra frecuencia se modifique y por lo tanto nos sintonicemos con otras personas o en otras situaciones. Básicamente, entonces estamos hablando de que tenemos un proceso mediante el cual nos estamos conectando con un otro. Y ahora en un momento te voy a decir lo importante que es eso. El caso es que somos energía y esa energía en este momento, en la situación que estamos viviendo en el planeta Tierra, tenemos una energía muy distorsionada, muy polarizada, porque estamos viendo situaciones que realmente nos afectan mucho, situaciones de muchas pérdidas, una confrontación muy fuerte en la cual están muchas personas viviendo situaciones muy difíciles que nos cuesta entender cómo hoy en día aún esas situaciones se están permitiendo y se están dando. Y es porque sencillamente hay una esencia polarizada que desde la astrología también se está viviendo, en el cual el masculino polarizado está tomando acción, ¿verdad? Para llevarnos a estos conflictos. Entonces estamos en un desequilibrio energético que afecta, no solamente nos afecta de manera individual, sino nos afecta a nivel colectivo. Tenemos que salir de esa polarización, de tanta acción, de tanta ira, de tantas emociones que tenemos reprimidas energéticamente para ir a lo femenino, a lo acogedor, a lo conectado con nosotros y solamente eso lo podemos lograr en la medida que conectamos
con nuestro interior, que nos permitimos trabajar en nosotras mismas o en nosotros mismos para poder elevar la conciencia. Porque en la medida que trabajes en ti, eso se va a ver repercutido en la sociedad. Y ya te voy a explicar cómo. El caso es que una vez que comenzamos a entender que estamos en un signo cardinal en este momento, astrológicamente, donde están sucediendo en este momento los eclipses y que acaba de dar origen el día que iniciamos el reto del diseño humano de este viaje, en el cual estamos entrando en una polarización entre lo que es el ego y lo que es la comunión con un otro, que es la energía de Libra. Estamos buscando un equilibrio entre el ego, entre el yo y entre la relación con un otro, con mi pareja, con mis socios, con mi entorno. Tenemos que buscar esa armonía a nivel de relaciones. En la medida en que trabajes más en ti, esa polarización y ese equilibrio se va estrechando. Es importante entonces entender que desde allí, en la medida en que tienes más claridad, puedes tener mayor expansión en ti y mediante esa expansión entonces vas a tener una mayor conexión contigo que te va a llevar a un empoderamiento personal porque vas a entender todo lo que eres, tus fortalezas y el poder desde donde lo activas para conectar contigo. Y por eso es importante el hecho de cómo estás midiendo esa frecuencia, cómo estás conectando con esa frecuencia. Y eso lo podemos ver a través de esta escala de vibración que creó el doctor David Hawkins. En esta escala podemos ver ese triángulo que se muestra que en la medida en que vamos de la escala de menor vibración hacia la escala de mayor vibración, tenemos una mayor expansión como seres humanos. Nos conectamos en esa expansión con emociones que nos mantienen en un estado vibratorio superior y que eso se traduce en un estado de salud. Por el contrario, si permanecemos en situaciones emocionales que nos llevan a la ira, al enojo, al temor, al sufrimiento, que es mucho de lo que se está viviendo hoy a través de lo que estamos aconteciendo en el planeta, nos mantenemos en una contracción, nos mantenemos contraídos como sociedad y como personas, porque vivimos angustiadas y con sufrimiento de qué va a pasar, qué es lo que puede pasar ante toda la incertidumbre que tenemos a nivel social. Y el mantenernos de manera sostenida en estas emociones hacen que nos mantengamos en una baja frecuencia, porque la frecuencia y la energía tiene movimiento y tiene esa conexión con la materia. Por lo tanto, en la medida que estamos hablando de que conectemos más con las emociones de alta vibración, podemos expandirnos como personas. Y en la medida que nos mantengamos en emociones de baja frecuencia, nos estamos contrayendo, haciendo que nuestra salud se vea perjudicada porque estamos manteniéndonos en niveles de estrés, en niveles emocionales que hacen que la situación nos aleje de nuestro estado de paz. Recordemos que nuestra conexión entre los pensamientos y las emociones están unidas y en la medida que generamos ese desequilibrio interno a nivel emocional, hace que ese desequilibrio nos desequilibre, nos saque de esa alineación energética que te voy a seguir contando. Si, por ejemplo, ponemos que estamos en situación de apatía, que representa un 50, una persona tiene un grado de apatía constante, se mantiene en una frecuencia de 50. Sin embargo, si otra persona, por ejemplo, está en una zona de valentía, de coraje, tiene una frecuencia vibratoria de 200. Una sola persona tiene 200, mientras que una persona tiene 50. Si 4 personas se mantienen en apatía, quiere decir que alcanzan esa frecuencia vibratoria de 200. Pero son 4 personas versus una.
Quiere decir que en la medida que más personas estemos sintonizando con estados elevados de frecuencia a nivel emocional, inclusive no a nivel de coraje, sino mucho más como aceptación, como voluntad, como paz, sobre todo para los manifestadores que requieren paz, el grado de alineación que vas a sufrir, lo que vas a solapar para contrarrestar esa baja energía vibratoria que se conecta a nivel de campo energético con la tierra, va a hacer que estas situaciones mermen. De ahí la importancia de que tú eres responsable. Sí, cada uno de nosotros es responsable de buscar ese equilibrio interno y de elevar la frecuencia vibratoria, porque en la medida que más personas estemos alineadas energéticamente, en la medida que más personas estemos conectadas a una frecuencia superior, más vamos a solapar las personas que se encuentren en baja frecuencia y podemos llegar a un equilibrio, a una masa crítica que lleve a contrarrestar todo esto que está sucediendo a nivel social. De ahí la importancia de cada uno de nosotros. Muchas veces creemos que no podemos generar cambios en la sociedad y a través de esto te puedo decir que sí, pero somos responsables cada uno de nosotros en poder alcanzar eso. Por lo tanto, estamos conectados, como te venía contando, tenemos una conexión energética y muchas de estas conexiones las hacemos a través de las puertas y los canales con un otro. ¿Y qué significa eso? Las puertas son aquellas activaciones que se encuentran dentro de los chakras que vemos aquí señalados. Estos números que vemos en los centros son las puertas. No todas las puertas las tenemos lo que llamamos operando o activas. Puede ser que tengamos puertas que no están activas, pero que no significa que no tengamos esa energía dentro de nosotros, porque todos tenemos nuestro ADN y recuérdate que el ADN tiene las 64 codones. Es decir, tenemos esos 64 codones que son los arquetipos de las puertas en el diseño humano. Es decir, todos tenemos esa configuración, pero no todos tenemos la activación a trabajar dentro de nosotros, presente, constante, y eso es parte de nuestra diferenciación. Por lo tanto, esas puertas que estén activas y que se coloquen una frente de la otra intercambian energía y en ese intercambiar energía se da la conexión del canal. Este canal que vemos aquí, rojo, unido, representa una definición. Pero también tenemos estos canales blancos. Estos canales blancos significa que no tienen una conexión entre puertas, que no están operativos. Hay diferentes tipos de canales y cada canal está manejando una información diferente, un intercambio energético diferente, que puede actuar de una manera más lógica o más creativa, que puede actuar de una manera más individual o una manera más colectiva o más a nivel tribal, que es lo que llamamos la conexión con toda la familia, actuar desde allí. Entonces, dependiendo de cómo se esté dando todas estas combinaciones y adicionalmente si lo tenemos en la personalidad, es decir, en lo consciente o en lo subconsciente, tu comportamiento y tu expresión dentro del cuerpo gráfico va a ser diferente. De ahí la importancia. Y recordemos que todo esto en combinación con todo lo que hemos visto anteriormente, el otro o la otra persona lo va a estar percibiendo y lo vamos a poder expresar a través de nuestras acciones, de nuestros comportamientos, de nuestras reacciones subconscientes, de cómo nos comportamos y no entendemos el por qué. Y la otra persona lo percibe, pero no solamente eso, sino que también nos conectamos como un enchufe con un otro. Y en esa conexión empezamos a percibir sensaciones y comportamientos con esa persona que puede ser que nunca hayas sentido. De allí que en algunas relaciones con algunas personas te puedas sentir plena o pleno, te puedas sentir diferente. Yo aquí con esta persona me siento de esta manera, me hacen sentir tan bien,
o no quiero estar, la percibo de X manera, o por el contrario, siento que con esa persona me puedo abrir, y todo va a depender de cómo estemos conectando los unos con los otros. Por lo tanto, somos una red de conexión que estamos influyendo en el otro. Y de ahí el tema de la energía que te estaba explicando anteriormente. Dependiendo de cómo nos conectemos y de qué frecuencia estemos permitiendo la conexión, desde qué frecuencia nos estemos conectando, así se va a expresar la relación con esa otra persona. Y de esa manera vamos a atraer personas a nuestra vida. Es por eso que cuando hablamos de ley del espejo y ese tipo de cosas, estamos hablando de que dependiendo cómo esté tu sintonización, así vas a atraer a las personas, y dependiendo también con qué frecuencia y cuán alineada o alineado estés, así vas a atraer esas personas a tu vida. De ahí la importancia de poder entonces entender que tenemos que recuperar ese equilibrio, que tenemos que trabajar en nosotros, y una manera que te ofrezco y que te he venido mencionando a lo largo de todo este camino es respetando tu estrategia y tu autoridad, respetando tu esencia energética, que lo podemos llevar desde el biotipo a nivel de tu aura, y cómo a través de esa estrategia puedes alinear tu verdadera esencia, reconectar con tu verdadera naturaleza. Y por otro lado, tomando en cuenta tu autoridad. Desde esa autoridad y permitiendo conectar con tu cuerpo y dejando de un lado la mente, que lo que te lleva a mantenerte en esas resistencias y en esos condicionamientos que has vivido en el pasado. En la medida que recuperes ese equilibrio, vas a poder entonces cambiar tu interacción, no solamente contigo, sino con aquellas personas de tu entorno. Y es que cuando hablamos de generar cambios y de buscar ese equilibrio, tienes que conectarte con quien realmente eres y conocer cómo estás diseñada o diseñado energéticamente para que puedas dar esos pasos y puedas entonces crear los cambios que consideres necesarios para sentirte en ese equilibrio. Tenemos que recordar que actuamos desde el consciente y el subconsciente, pero resulta que ese subconsciente nos domina porque estamos hablando de entre un 90 a un 95% de lo tenemos en el subconsciente. Son comportamientos, decisiones, reacciones que tenemos a las situaciones que se nos presentan en la vida y que lo estamos haciendo en piloto automático. A través de una lectura de diseño humano y a través de un trabajo de mentoría conmigo o de lo que te voy a proponer aquí en este encuentro, vas a poder comenzar a dar los pasos para entender desde dónde estás actuando, dar luz a esas situaciones en tu vida, para que puedas entonces armar ese rompecabezas y puedas actuar en consecuencia. Somos como un puzzle, piezas que se van integrando, que se van uniendo y que vamos como una rosca permitiendo que nos movamos en el mismo sentido, todos alineados, interactuamos desde diferentes aspectos, desde nuestras emociones, desde nuestros pensamientos, desde nuestra conexión con nuestra intuición, desde nuestro campo energético y desde nuestra interacción con el mundo. Estamos constantemente recibiendo energía, recibiendo información, intercambiando información, y allí empezamos a generar condicionamientos y allí empezamos a tomar decisiones muchas veces desalineadas. Es por eso que estas piezas que te menciono aquí, estos 4 puntos, tu energía, tu condicionamiento, tus decisiones y tu no yo, hacen que si alguno de ellos no está engranado, esa rueda no camine, esa alineación de tu campo áurico no se exprese de la manera en que se tiene que expresar y se mantenga en una desarmonía,
alejado de esa frecuencia. Es importante entonces unir todas esas piezas. Es importante entonces tener esa sincronía entre todos esos elementos para estar en alineación y que la rueda puedan andar. Porque si no, lo que va a hacer es que esa rueda puede generarse algún así como que se mella ese casquito y hace entonces que no fluya de la manera que tenga que fluir. Y finalmente esa rueda o ese engranaje de tanto roce que tiene termine por deteriorarse hasta parar o hasta realmente ir a una velocidad diferente. Es importante entonces que empecemos a sincronizarnos, empezamos a conectarnos con quien somos, con nuestra verdadera esencia. Y eso lo hacemos a través de nuestra conexión con eso que llamamos nuestro GPS interno, esa que te guía a tu alma para llevarte a tu conexión con tus dones, con tu sabiduría innata y con la expansión de tu ser, que te coloque en las situaciones, en el momento adecuado, con las personas adecuadas. Y eso va a depender de cuán alineada o no estés porque vas a sincronizar. Vas a conectar con esa frecuencia con ese otro. Entonces vas a percibir en tu vida, de acuerdo a esa frecuencia, a diferentes personas. Es importante entonces que entiendas que tu guía proviene de tu interior y conocerlo es lo que te va a permitir conectar con tu verdadero poder. Entendiéndote, conociéndote, entiendes tu verdadero poder. Sabes si es todo eso que se expresa dentro de ti, es tu verdad, es tu alineación correcta. Por eso, la alineación permite conectarte con algo más grande, permite generar entonces esa facilidad que nos da esos superpoderes energéticos que son innatos dentro de ti. En la medida que más alineada o alineado estés, te conectas con todas esas fortalezas que te llevan a la manifestación y a la creación de la abundancia que anhelas y que deseas manifestar. Para que vivas entonces en armonía, porque si constantemente estás teniendo resistencia, si constantemente no logras los resultados que esperas, si constantemente tienes conflictos en tus relaciones o con el trabajo o vives en un estado emocional de, como te mostraba antes, una frecuencia muy baja, eso que estás viviendo en tu día a día es lo que no te permite entrar en una conexión de tus superpoderes y por ende en una manifestación de esa abundancia que tanto anhelas. Y solamente lo puedes lograr generando una conexión, preparándote, trabajando en ti, entendiéndote. Como te digo, hay que dar luz a esas sombras o a ese inconsciente que nos domina, que es el 95% o el 90%, y que hace que no puedas ver con claridad eso que te está sucediendo. Solamente colocando luz a esa sombra, a esa oscuridad, es que vas a poder generar los cambios que requieres en ti. Por lo tanto, estamos ya prácticamente completando el año. Ya nos queda muy poco para cerrar, casi 60 días de cierre del año. Y mayormente en esta etapa nos preguntamos y nos revisamos todo aquello que nos planteamos en un principio, en qué estatus está hoy. Esas metas, esos propósitos que hicimos, que soñamos con alcanzar, en qué punto está hoy. Y solamente vas a poder salir de ese punto si lo hiciste o si no lo hiciste o lo completaste o no lo completaste trabajando en ti para poder avanzar, para poder entender eso que no lograste porque no lo hiciste o eso que querías hacer porque no lo has podido completar, que has hecho una parte nada más. Puedes entenderte porque tenemos muchos miedos asociados que no nos permiten gestionar los cambios.
Hay muchos miedos, te voy a hablar de 4 principalmente, pero lo principal es que dar pasos para salir de donde estamos hoy, de eso que nos mantiene en una búsqueda que queremos conseguir cosas, queremos salir de donde estamos, pero no sabemos cómo hacerlo, nos genera mucha ansiedad, porque tenemos que dejar ir algo para dar pasos nuevos. Tenemos que soltar hábitos para dar pasos nuevos y muchas veces eso implica energía. Hay que dedicarle algo de tiempo si queremos salir de allí. Recordemos que nosotros somos energía y como energía tenemos una energía masculina y una energía femenina que solamente cuando la tenemos en equilibrio es que podemos manifestar. Si nos quedamos en la parálisis, si nos quedamos en el no voy a soltar esto porque me da miedo, nos quedamos entonces en la inacción. Y en esa inacción no estamos dándole poder a la energía masculina. Es importante adentrarse en ese proceso de muerte que mencionó allí, porque necesitamos adentrarnos en un proceso de soltar, de vaciarnos de todo aquello que nos esté generando esos condicionamientos, esas resistencias y esas emociones para llenarnos de algo diferente. En ese llenarnos de algo diferente hay mucha incertidumbre que requiere de nosotros ese proceso de adaptación y que muchas veces nos da miedo el fracaso, porque si suelto todo esto y no logro lo que deseo, da mucha incertidumbre. Cuando estamos en ese proceso de incertidumbre, pasamos por umbrales que nos mantienen en esa zona de inacción, muchas veces sintiéndonos que podemos de repente eh, sentir que, que no vamos a avanzar, que no lo vamos a lograr, que qué hago entonces para poder salir de donde estoy. Pero hay que sacrificar algo. O sea, no vas a salir de donde estás si no sacrificas algo. Y cuando hablamos de sacrificio, es matar, dejar morir aquello que realmente no te da poder, aquello que te tiene opacada o opacado. Y te aseguro que cuando das esos pasos y sales de ese vacío, de ese valle en el que te puedes encontrar, cuando comienzas a dar los pasos y creas esa rutina y esos hábitos, empiezas a ver el camino, empiezas a abrirse ese bosque que yo te mencionaba en la primera meditación. Por lo tanto, solamente cuando damos esos pasos es que podemos gestionarlo. Y a través del autoconocimiento, de entendiendo que tenemos esos dones, esas habilidades, esa fortaleza, de que si tomamos decisiones correctas vamos a desenredar todo eso que tenemos internamente y permitir gestionar el desafío en el día a día para poder conectar con tu sabiduría interior, para poder entonces salir de todas esas etiquetas que has creado, que nos hemos puesto nosotros mismos o que otros nos han puesto y no lo hemos creído, para entonces conectarte con el bienestar, con tu bienestar real y empezar a evitar que tu energía esté drenándose en actividades o en situaciones de vida que realmente no son las que te están aportando valor. Y desde allí vas a poder entonces conectar con la expansión y conectar con una sabiduría interior energética que te permite entonces vivir desde otra perspectiva, vivir de manera saludable, vivir en conexión contigo y vivir en bienestar. Tenemos que entender que somos seres emocionales y como seres emocionales podemos entonces tener baches que nos llevan a salir en algunas situaciones de ese equilibrio. Lo importante es retomar siempre, volver a ese equilibrio y saber cómo volver a ese equilibrio para poder alcanzar ese propósito que tú quieres alcanzar, ese propósito de vida
que estás destinada o destinado a llevar y hacer. Desde allí entonces vamos a podernos relacionar de una manera diferente y comunicarnos de una manera diferente, porque vamos a estar en alineación con esa verdadera esencia, con eso que verdaderamente somos. Es por eso que te quiero ofrecer el método que yo he creado, que es el método radiante. Es un método de intervención a través del diseño humano para que puedas entonces conectarte con todo esto que te he venido diciendo. Y esa conexión la vamos a lograr a través de la integración de 4 elementos en esta etapa de lo que te voy a ofrecer. Y es a través de la conexión con tu biotipo, respetando tu estrategia, respetar tu autoridad y entender cuál es tu rol y tu perfil y la integración de todos ellos como piezas y como primeros eslabones en esa rosca que te estaba contando. En la medida que entiendes a gestionar tu energía a través de tu biotipo, respetas tu estrategia, entiendes y conectas con tu autoridad interna, entiendes cómo entonces se está expresando tu energía, cómo tienes que trabajar tu energía para que no se desgaste tu salud y no crees esa contracción que estábamos hablando. Entiendas que la comida también tiene que ver con tu autoridad y con tu estrategia, cómo escoger la comida que tienes que comer. Vas a poder entonces operar de una manera diferente, vas a entender cuál es ese rol que vienes a vivir. Vas a poder entender cómo opera esa luz y esa sombra, esa mente consciente o subconsciente desde estos ámbitos. Y vas a poder entender entonces cómo, haciendo los ejercicios que te voy a proponer, y esas meditaciones y esas reprogramaciones, vas a poder encontrar tu alineación. Y ese es el programa que te quiero ofrecer. Si sientes el llamado, si sientes que estás en el momento correcto y que yo soy la persona que te puede guiar en este camino. Y es a través de la alineación radiante. Es un programa de 4 módulos que cada módulo lo vamos a ver una vez a la semana en grupos. ¿Por qué? Porque es un trabajo personal, es un trabajo diario que vas a hacer en tu día a día de reprogramación, de alineación, y cada módulo vamos a trabajar aspectos diferentes. El primer módulo te lo voy a mostrar. Dame un segundo para mostrarte esto que te voy a contar. Para que entonces entiendas un poco qué es lo que vamos a estar viendo. Como puedes observar aquí, vamos a hacer un viaje de tu interior en estos módulos que vemos aquí. Aquí luego con calma te dejé el link para que lo puedas ver. Vamos a tener entonces una reconexión con nuestra energía, con nuestra esencia. Y lo primero que vamos a trabajar en el primer módulo, en el primer encuentro, es tu biotipo. Vamos a hacer primero algo teórico profundizando, porque todo este camino tiene mucha más profundización. Hemos visto una parte superficial de todo lo que representa el diseño humano. Pero aquí vamos a adentrar mucho más a tu biotipo. Te voy a mostrar cómo es tu energía en muchos ámbitos relacionales, amorosos, con un otro, de alimentación, de cómo relacionarte a nivel de cómo descansar y muchas otras cosas para que puedas entonces desde allí hacer los ejercicios, que son ejercicios diarios, pero ejercicios, y esto vale para todos los módulos, no donde vas a estar desarrollando teoría, son ejercicios prácticos que tienes que enfocarte y analizar en tu trabajo interior cómo estás actuando desde aquello que te voy a entregar. Te voy a entregar meditaciones de alineación, te voy a mandar ejercicios de reprogramación, vas a hacer un trabajo y que en esa medida que conectes entonces con tu biotipo, luego pasaremos la siguiente semana a practicar y a trabajar y a explicar a profundidad cuál es tu estrategia y cómo utilizarla.
Y luego entonces pasaríamos a trabajar todo lo que es la autoridad interna, cómo es realmente tu forma real de conectarte con tu autoridad interna para esa toma de decisiones y que sean las decisiones correctas. Te voy a enseñar cómo entenderte, cómo conectarte con esa autoridad e igualmente vamos a reprogramar, vamos a trabajar en ella para que puedas entrar en sintonía y puedas realmente entender cómo habla tu cuerpo. Y finalmente vamos a ver el módulo 4, vamos a analizar a profundidad las líneas, vamos a ver los condicionamientos, vamos a ver su máxima expresión y todos los talentos y los beneficios que puedes tener a través de las líneas y tu perfil completo integrado a todos esos módulos anteriores. Eso aquí vas a poder ver entonces el acceso al programa, ya sea por QR, escaneando en dólares o en euros, y un link o una conexión a la plataforma Stripe para que puedas pagar de forma segura. Aquí tienes algunos testimonios de personas que han hecho estos encuentros. Y, por supuesto, aquí tenemos preguntas y respuestas frecuentes y cualquiera de ellas te entrega información. Si hay alguna que consideres que no está respondida allí o que no la tienes claro, no dudes en preguntarme de manera privada o en el grupo o a través de un correo electrónico cualquier inquietud que tengas. Ahora vamos a conectar y cualquier inquietud que tengan las compañeras que estén asistentes, pues si le queda aclarado, maravilloso. Por lo tanto, la idea es que estemos entonces, voy a parar entonces esta presentación y voy a volverte a compartir el trabajo. Este trabajo, entonces, como te digo, es un camino personal, es un camino de autoconocimiento que a través de ejercicios, meditaciones, reprogramación de tu esfuerzo y tu dedicación en el día a día, te va a permitir a través de estos 4 encuentros en vivo alinearte con tu esencia, con esto que estamos hablando. Y al finalizar estos 4 módulos vas a tener el libro de tu esencia, de todo esto que estamos viendo, para que el día a día lo puedas integrar. Cuando sientas que te desalinees, puedas volver a tu esencia y cualquier cosa que tengas inquietudes, puedas volver a repasarlo, a tenerlo allí. Son videos y encuentros que van a ser grabados, pero la idea es que te beneficies de los encuentros en vivo, porque los encuentros en vivo nos retroalimentamos. Podemos aclarar cualquier duda, cualquier inquietud. Es importante, por eso es la importancia de esa guía acompañada, por eso es la importancia de entrar en un programa en el cual te brinde el soporte, de llevarte de la mano en todo el camino que tienes que recorrer para buscar ese encuentro con tu verdadera esencia y encontrar tu poder diferenciación. Cuando trabajamos con nosotros y nos entendemos, podemos entonces llevarlo y extrapolarlo a cualquier ámbito, en el ámbito profesional, en el ámbito de trabajo, de crear un negocio, de una mejor relación, una nueva relación. Y desde allí, desde el propio conocimiento, podemos adentrarnos en el próximo programa que haré, que será uno de ellos, la sexualidad y las relaciones, cómo entenderme desde allí. Pero primero me tengo que entender yo, no puedo adentrarme a la sexualidad si no me conozco desde otros ámbitos, porque voy a seguir repitiendo patrones que me van a impedir entender por qué me conecto desde allí, por qué estoy actuando desde esa sexualidad. Entonces, esto lo puedes hacer en este programa grupal que lo estoy dejando a este precio cuando realmente una lectura de diseño humano está por este orden, pero es un solo encuentro donde te expreso cómo eres tú. No hacemos una reprogramación, no hacemos una alineación, solamente te muestro cómo estás diseñada o diseñado y qué muestra la energía. Luego está en ti el poder de crear cambios. Es tu decisión si quieres hacerlo de esta manera grupal, con estos primeros pasos alineados,
para permitirte entonces un trabajo muy intenso e importante que son estos 4 pilares que te estoy ofreciendo. Posteriormente ofreceré otros programas para que puedas seguir adentrando a ti, para que puedas, ya sea de manera privada o en grupo, conectar con las siguientes partes de tu gráfico. Pero estos son pasos vitales. Este precio es por pertenecer al grupo, por haber entrado en el reto del diseño humano, porque realmente es un programa muy económico para esto que estaba ofreciendo, de ahí la importancia. Comenzamos el sábado 25 a las 5 de la tarde, cosa de que es semanalmente, es decir, por 4 semanas vamos a estarnos uniéndonos, perdón, y conectando con este programa. Así que aquí te dejo los QR por si quieres escanearlos directamente y también te dejo el link por donde puedes adentrarte a la página que te acabo de mostrar y leer toda la información que allí te doy. Y como te digo, si tienes alguna pregunta, si tienes alguna inquietud, por favor, házmelo saber para cualquier aclaratoria que requieras. Así que bueno, sin más, te agradezco a ti por estar aquí y estoy abierta para cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan en este momento. Pues pueden conectar con el micrófono y estoy aquí a la espera. Gracias, gracias por escuchar. Hola, Yolanda. Quería Hola. Ajá. preguntarte cuánto tiempo se echaría uno diariamente en eso, en el curso. Vale. Bueno, mira, realmente, como estaba explicando antes, es un camino de trabajo, pero de trabajo experiencial. Realmente el trabajo, los encuentros en vivo aproximadamente serán 1 hora, hora y media. Y luego yo dejaré actividades, por supuesto, van a tener alguna lectura y en esa lectura luego tendrán que hacer algún ejercicio. Pero eso diariamente no va a llevar más de, bueno, realmente en la semana, la lectura y todo eso no les va a llevar más de media hora. ¿Qué es lo que pasa? Que como es un trabajo experiencial, realmente en el día a día, durante esa semana, tienen que tomar nota de todo aquello que estén viendo que esté desalineado con su verdadera energía, que estén haciendo las prácticas experienciales, porque es algo, pautas que yo les voy a dar para entender qué deben hacer, cómo se deben comportar, cómo deben responder de acuerdo a su energía. Y es realmente cómo estoy viviendo mi día a día. Y desde ese vivir el día a día en mi situación relacional, personal, laboral, vas a poder ver si estás alineada o no a eso que estamos trabajando esa semana y empezar a tomar nota para que puedas entender entonces dónde estás desalineada y en dónde te tienes que enfocar más en tu día a día para buscar salir de esa programación y volverte a alinear, pero realmente no es una dedicación que tú digas, mira, todas las semanas tengo que estar haciendo actividades, no, es realmente un tomar conciencia y desde esa conciencia seguir las pautas que yo te voy a dar para que puedas entonces experiencialmente alinearte. Gracias. Otra pregunta. ¿Cuál Ajá. sería o cómo sería el sistema de pago? Vale, bueno, mira, aquí estoy dejando unos QR o unos links de conexión de pago vía Stripe. Eso es una plataforma muy segura por la cual pueden accesar a través de su tarjeta y pagar. Si alguna persona pues no tiene o no tiene esa tarjeta de crédito o no tiene tarjeta de crédito, pero tiene, por ejemplo, otros métodos de pago como PayPal o Western Union o cualquier otra alternativa,
yo tengo esas alternativas, sería cuestión de que contacten conmigo al privado y con mucho gusto yo les puedo facilitar. Nos ponemos de acuerdo cuál sería la mejor manera de pago para ti y entonces te doy el acceso para esas plataformas. Gracias. Gracias. Yo quería hacer una pregunta y es que, vale, yo hago este curso, pero yo con esto, yo voy a poder hacer esto mismo a otras personas. No, porque en este caso tú estás hablando de formación. Aquí es un trabajo interno. Lo que sí vas a poder es que como vamos a estar viendo estos componentes que de alguna manera ya les he entregado en los videos, te permite que si a la hora de que tú veas el gráfico, por ejemplo, de tu hijo, que te veo allí con él, o de otra persona, que de repente le metas los datos de su cuerpo gráfico y veas que es una generadora o que es un proyector, o que puedes entender, vas a poder entender cómo se está expresando la energía de esa persona y si realmente la ves que está en su esencia o no. Pero este trabajo es un trabajo individual de acuerdo a cuál es tu biotipo, a cuál es tu estrategia, a cuál es tu autoridad, porque cada uno va a tener sus ejercicios personales. Entonces, te va a permitir entender a un otro, más es un camino individual. Lo otro ya, para hacérselo a otras personas y poder entenderlo, primero que es un recorrido muchísimo más largo. Pero sí te va a conectar con un aprendizaje de que vas a poder identificar un poco a esas personas que tengan ciertas características. Y si tienes pensado dar esas formaciones para enseñarnos a nosotros eso de lo que estás hablando ahora. Sí, más adelante tengo planificado dar esa formación, pero considero importante porque además es el primer camino, empezar por el trabajo propio. En la medida que cuando vas a cualquier formación, en este caso, porque es un camino de aprendizaje y solamente podemos aprender a través del conocimiento, de llevarlo a cuerpo, de experienciarlo, de entendernos y de vivir el diseño. Muchas veces yo tengo clientes que les ha atendido y me dicen después de un tiempo, ahora es que estoy entendiendo realmente mi diseño porque empiezan a experimentar la energía, empiezan a entender estos ejercicios y este trabajo interno y empiezan entonces en el tiempo a entender cómo se les presentan las resistencias, a entender cómo se les presentan los condicionamientos y a entender todo eso. Y entonces después de ese tiempo dicen, ahora sí estoy entendiendo mi diseño. Y desde ese aprendizaje, entonces ya puedes dar otro salto, que es el poder entonces, ahora quiero formarme, si fuera el caso, en el área de diseño humano, que es largo, es extendido y es complejo, pero bueno, se da por diferentes niveles, por diferentes pasos, pero posteriormente, pocas palabras, sí lo daré. En este momento es un trabajo interno que es necesario. Está bien, gracias. ¿Tienes alguna otra pregunta o tienen alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Por mi parte, no. Bueno, pues solamente me resta decir que muchas gracias por haber participado, que muchas gracias por estar aquí presente, dedicar este tiempo para ustedes, para conectar con su energía. Gracias por haber recorrido este camino conmigo, a mi lado, en estos 15 días, bueno, un poquito más, realmente fueron 21 días. Seguimos interactuando por el chat, por el canal de Telegram y bueno, los espero. Nos vemos dentro en el programa aquellas personas que sientan el llamado y estoy aquí, sigo aquí para cualquier inquietud, cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias
Y bueno, dejamos entonces hasta aquí el encuentro. Gracias por estar aquí y gracias a ti que lo estás viendo diferido. Gracias, gracias, gracias. Hasta pronto.